Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Hoy vamos a ver la parábola del juez injusto y la viuda. Y a través de cada una de estas parábolas estamos aprendiendo las grandes verdades que el Señor Jesucristo nos enseñó. Son verdades eternas, verdades que debemos ponerla en práctica en nuestra vida, que si no la hubiera escrito los evangelios a través de lo que exactamente dijo Jesús, si Jesús no lo hubiera explicado a través de las parábolas, serían mucho más complejas para entender. Pero el Señor sabe cómo cada uno de nosotros podemos aprender mejor esas verdades desde que Él estuvo aquí. Así que ya hace casi 2000 años que venimos aprendiendo estas verdades espirituales a través de un lenguaje sencillo, un argumento fácil de entender, y justamente son a través de parábolas. La parábola era un método de disertación, era una forma de poder enseñar, era un método didáctico de la época de Jesús y mucho antes todavía. Así que el Señor toma las parábolas para poder explicar sus verdades a los discípulos. Así que ahí encontramos profundidad y sencillez a la vez, ¿no? Profundidad en el tema que está tocando el Señor, pero sencillez en la forma de hablar. Ahora, no todos entienden las parábolas, no todos quieren entender las parábolas. Y Jesús fue claro con esto. Cuando el Señor enseñaba a través de parábolas, le preguntaron los discípulos: ¿por qué tú enseñas a través de parábolas? Y el Señor respondía, y tenía un propósito por el cual lo hacía. Fíjese, Mateo 13, del 10 al 11, dice: entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, a ver, los misterios del reino de los cielos entonces son para los discípulos que quieren aprender. Y las parábolas les sirven a los discípulos que quieren aprender. ¿Por qué? Porque están compenetrados, con entusiasmo, con mucho interés y quieren aprender. Así que cuando Jesús habla una parábola, están pensando qué está queriendo decir el Señor con esta ilustración. Ah, ya sé por dónde va el Señor. Eso hace un discípulo. Pero uno que no es discípulo dice: esas son cosas que no tienen sentido, puras historias. Y no piensan nada y se van. Por eso Jesús dice: a ustedes, los discípulos, les es dado a conocer los misterios del reino. Los demás no lo van a entender. Por eso lo digo en parábolas, para que lo entiendan mejor. Mateo 13, 34, 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? En el Señor Jesucristo. Él toma ese método, esa forma de enseñanza, y dice esto: declara cosas escondidas desde la fundación del mundo. Tremendo, tremendo es la obra del Señor, la enseñanza del Señor, las palabras. Así que nosotros estudiamos las parábolas para poder entender esas grandes verdades que el Señor Jesús nos ha enseñado. Marcos 4:3 dice: con muchas parábolas le enseñaba a todos. Dice: les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. No todos podemos oír todo a la vez. Hay algunos que necesitamos tiempo para procesar lo que se nos está diciendo. Hay otros que son más rápidos para agarrarlo, ¿no? Pero en general necesitamos tiempo para evaluar, tiempo para entender el argumento, para hacer una conclusión y luego decir: esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, en ese proceso mental que nosotros debemos desarrollar, Jesús utiliza muy bien la parábola, ¿no? Para que a través de un ejemplo práctico nosotros podamos conectar la enseñanza que Él nos quiere decir. Parábola es eso, la parábola es simplemente una figura retórica que lo que hace es exponer, explicar una verdad espiritual que puede ser muy profunda y se hace de una manera sencilla, fácil. Se lo compara con un relato que está extraído de la vida real, que puede ser ficticio o puede ser verdadero. La cuestión es que uno, cuando escucha esa historia, entiende que eso puede ser real tranquilamente. Aunque sea una historia inventada, sigue siendo realidad para nosotros, porque es práctico lo que se está diciendo. Así que el Señor, a través de parábolas, hace eso, lleva a la parte práctica
la gran verdad bíblica, la gran verdad espiritual que él quiere enseñar. Hoy vamos a ver la parábola del juez y de la viuda, que se encuentra en Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 al versículo 8. Tal vez hemos leído bastante esta parábola muchas veces. A lo mejor algunas cosas nos salteamos porque no sé si la estamos comprendiendo. Así que vamos a leerlo despacito, vamos a ir paso a paso, vamos a entender el contexto y ver qué significa esta parábola. Dice así, Lucas 18, del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este pasaje es muy interesante. Tiene muchas cosas que considerar porque el Señor lo dice en un trasfondo muy importante a tener en cuenta. Si usted lee los capítulos anteriores, está hablando de la venida del reino. Está diciendo que Él va a venir por segunda vez y que va a ser repentino, va a llegar en cualquier momento y puede ser que a muchos los agarre desprevenidos. Entonces, frente a esa venida inminente, aquí había que contar entonces cómo iba a ser la situación, cómo es que Dios manejaba los tiempos, en qué momento iba a suceder todo esto. Y los discípulos, la verdad es que estaban muy ansiosos por saber cuándo acontecería, si era algo inmediato, había que esperar un poco de tiempo, cuándo iba a llegar el reino, ¿no? Y con esa ansiedad que tenían, pues ellos mismos le preguntaban a Jesús, ¿no? Y todo el tiempo, ¿y cuándo será la venida de tu reino? ¿Y cuándo es que va a llegar? ¿Y ya estamos listos? ¿No? Así que esa era la pregunta constante de los discípulos. Entonces el Señor, para calmar esas ansias, le explica a través de las parábolas, incluyendo a esta, cómo es la venida del reino, cómo Dios maneja los tiempos para la manifestación total de su reino, ¿no? Así que es importante entender también en qué punto, en qué tiempo el Señor Jesús está encajando esta parábola. Lucas también, a propósito, la incluye en este lugar. Puede ser que no tenga a lo mejor una línea continua de algo cronológico, pero sí es temático, ¿no? Y Lucas incluye la parábola aquí justamente después de lo que sería la venida del reino. Así que frente a todo esto, ¿no? El Señor les está diciendo que si sabemos que el Señor viene en cualquier momento, si sabemos que tenemos que estar preparados para que no nos agarre desprevenido, la frase de Jesús siempre fue, velad y orad. ¿Sí? Velad y orad. Velad para estar atentos y orad para estar conectados con el Señor en todo momento. ¿Cómo tiene que ser esa oración? Aquí está el propósito de la parábola. De hecho, Lucas también lo escribe y lo dice ahí, ¿no? Que el Señor refiere esta parábola sobre la necesidad de orar sin desmayar. Así que es una oración que debe ser continua, permanente, hasta que Cristo venga o que nosotros partamos a la eternidad. Por eso el Señor le está diciendo esto. Sí, no significa que ya va a ser la venida del reino. Hay que prepararse y orar y no desmayar en la oración hasta el tiempo en que el Señor lo considere necesario. Ahora, Lucas aquí empieza a relatar entonces algunas virtudes que debemos tener nosotros como discípulos, seguidores del Señor, en cuanto a saber esperar, saber estar conectados con el Señor, saber tomar buenas decisiones, siempre a la luz de la venida del reino de los cielos. Acuérdense, es muy importante el contexto para entender hacia dónde nos dirige el Señor con la parábola, ¿no? Y aquí, leyendo este pasaje, entendemos que esta virtud
tan importante para nuestra vida es la actitud de la oración. Estar conectados con el Señor, orando en todo tiempo, orando de manera intensa, de manera privada. También la Biblia habla de manera pública, habla de orar con otros, orar por otros. Así que hay muchísimas formas de oración. Aquí el Señor está empezando a hablar de la oración que tiene que ver con nuestra relación directa con el Señor, ¿no? Así que aquí estamos hablando de una parábola donde nos va a ayudar a entender un poco más esto de persistir en la oración. Pone el caso de una viuda, ¿no? Una viuda y un juez injusto, pero el enfoque está en la viuda, no está en el juez injusto. De hecho, muchos erróneamente han creído que el juez injusto representa a Dios. Y no es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo. Este es un juez injusto que estaba en una ciudad y que la verdad es que no se portaba nada bien. Así que no hay ninguna comparación con Dios en ese sentido, ¿no? En la época del Señor Jesucristo había ciertos procedimientos en la justicia, ¿no? Cuando usted tenía un caso en ese momento, en ese tiempo, depende del caso, entonces iba al tribunal y ahí entonces decidían cómo iba a hacer esa justicia. Si la disputa que uno tenía, ¿no? Necesitaba que le hagan justicia contra otro adversario, y era por una cuestión monetaria, ¿no? Algo de dinero, algo financiero, entonces solamente se usaba un juez para poder definir ese caso. Ahora, si la situación era otra, ¿no? Y tenía que ver con algo más fuerte, ¿no? Había una muerte de por medio, algún asesinato o algo parecido. Ya había 3 jueces y tenía que reunirse todo un grupo de ancianos para poder llevar adelante esto. Así que entendemos que Jesús está contando a una mujer que tiene situación económica difícil, ¿no? Con alguna persona, con alguna disputa con alguien, entonces se acerca a un juez para que le haga justicia en ese caso. Así que aquí entendemos que este juez no era bueno, ¿no? Era malo, era injusto, de hecho, ¿no? Dice eso la Biblia. Así que entendemos que no era un escriba. Muchos escribas eran jueces, pero en este caso que Jesús cuenta no era un escriba porque dice no temía a Dios. La verdad es que los escribas eran muy religiosos, muy estrictos, a veces demasiado porque se iban a la hipocresía. Sin embargo, querían entender de hacer justicia, ¿no? Temiendo a Dios desde ese principio. Así que probablemente el juez que está haciendo referencia al Señor era un juez de orden secular, de la orden de Herodes. Herodes mismo lo había puesto. Eso sucedía con mucha notoriedad en ese tiempo, ¿no? Herodes ponía a gente que no conocía la palabra de Dios, no sabía cómo hacer la justicia, así que ya puede usted imaginarse lo que sería ese tipo de justicia, ¿no? Si usted es de un país latinoamericano, seguramente va a decir, ah, igualito que mi país, ¿no? Pero bueno, la realidad es esto, de que había jueces que eran corruptos, jueces que eran, que podían fácilmente alterar la justicia a favor de lo que le parecía más conveniente, así que era una situación bastante conflictiva. Hay un historiador que hizo un relato de una historia de esa época muy similar a lo que dijo Jesús, así que entendemos que lo que dijo el Señor podría haber sido una historia verídica, una historia real en ese momento, ¿no? Decía que en esa descripción que una mujer fue justamente a pedir justicia allá a la corte de la ciudad y era un local bastante grande donde había una especie de tarima y allí entre varios almohadones estaba sentado el juez. Alrededor del juez había varias secretarias y lo que hacía la gente presentar su caso es ir primero a la secretaria para presentarle el caso. Pero ¿sabe qué? Además del caso, por abajo le ofrecían dinero, ¿no? Así que el que sobornaba mejor a la secretaria era el primero que llegaba a ser presentado en su caso ante el juez. Obviamente usted verá que el soborno era número 1, ¿no? Para que ese caso pueda ser resuelto rápido. Así que una mujer pobre que no tiene dinero, que no tenía nadie que le pueda ayudar que intercediera a favor de su caso, tampoco tenía dinero para sobornar a nadie, así que no le quedaba otra que esperar última en la fila
a ver si en algún momento esta cuestión iba a cambiar y alguien se iba a compadecer de ella para poder hacerle justicia. Así que no tenía mucha esperanza esta mujer en ese contexto que se está relatando, ¿no? Aquí Jesús dice que este hombre no temía a Dios, ni tampoco temía a los hombres. Es una gran verdad que cuando alguien no teme a Dios, mucho menos va a temer a las personas, ¿no? Entonces es algo que entendemos, es una persona que no estaba conectada con el Señor, obviamente un juez injusto, así que maltrataba a los demás sin ningún respeto. Fíjese que la Biblia nos dice muy claramente en el Antiguo Testamento, todos los judíos lo sabían muy bien, y en el contexto de esta parábola deberían haberlo sabido también, es que las viudas, juntos con los huérfanos y los extranjeros, eran las personas que más debían ser cuidadas en Israel, porque eran los desamparados, eran los que no tenían muchos recursos, que habían perdido muchos bienes, posesiones y personas, sobre todo, para poder apoyarse, ayudarse, algunos sin familia. Entonces era responsabilidad de todo el pueblo, de toda la nación, apoyar principalmente a las viudas. Dice, por ejemplo, Isaías 1:17, dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí está hablando de ese cuidado, ¿no? De poder protegerla. De hecho, en esa situación, el juez lo que debería haber hecho es primero atender a la viuda y después todo lo demás. Pero usted ve, cuando hay cuestión de corrupción, de dinero de por medio, pues las cosas no van así. Es como hoy, si alguien que está en una silla de ruedas, lo dejamos para último en una fila. Sería muy vergonzoso y realmente hace falta respeto, amor y ayuda, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estaba pasando con las viudas en este caso. La situación era que debían cuidar a la viuda y aquí la viuda estaba dejando para el final, ¿no? En la última de la fila. Jesús tenía mucha compasión por las viudas. Si usted lee la palabra del Señor, siempre que había una viuda, se acercaba a ayudar, ¿no? Ahí tienen Lucas 7, del 11 al 17, un caso de ellos. Había una viuda, la viuda que estaba en la ciudad de Naín, su hijo había muerto, se acerca, y algunos piensan que esa compasión de Jesús también era tal vez porque le recordaba un poco la experiencia de su mamá, ¿no? Que había perdido a José. No lo dice la Biblia, pero lo dice un poco la tradición, un poco la historia, ¿no? De que José había muerto tal vez cuando Jesús era un niño, un adolescente. Así que María también era viuda en ese sentido, ¿no? Así que aquí tal vez Jesús, esa compasión que tenía, la enfoca también aquí hablándole, ¿no es cierto?, en esta parábola, porque en vez de una viuda podría haber dicho alguna otra persona necesitada, pero él hace referencia a la viuda para que la gente entienda la necesidad, sea impactado por esta historia también, ¿no? Porque había que apoyar y ayudar mucho a esa viuda. Ahora, la cuestión es cómo en la historia el Señor cuenta que al final la viuda, sin recursos, sin dinero, sin ayuda, logró impactar al juez más que cualquier otra persona. Porque esa viuda indefensa lo que hacía era controlar los pensamientos de ese juez. Ese juez, cada vez que tenía que hacer justicia y estaba viendo ahí a la mujer, es como que, hoy, otra vez, ¿no? En el caso que relataban en la anterioridad, era que cuando se presentaba a hacer la justicia y estaba ahí la viuda, lo que hacía la viuda era gritar, era hablar. Y decía, ¿a mí cuándo me van a atender? ¿Y cuándo me van a hacer justicia? Y aquí estoy para que me haga justicia, no puede ser que me dejen para el último. Y ella hablaba y gritaba, y le trataban de hacer callar, ¿no? Y dice, usted está viniendo todos los días, está molestando, ¿no? Y ella decía, yo voy a venir hasta que me hagan justicia. Entonces, claro, imagínense, el juez escuchando todo ese discurso todos los días, ¿no? Atendiendo a otros casos, saquémonos de encima a la viuda, ¿no? Así que vamos a hacerle el juicio, vamos a ayudarle en este caso y ya nos olvidamos, ¿no? Así que por molesta, eso es lo que dice ahí, por molesta le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En el original significa me deje un ojo morado. Puede ser que sea porque se enoje y alguien al final lo golpee, o también porque hacer la vista gorda, como a veces decimos, ¿no? Pero la situación era esta, que a él parecía ya cansarle, así que por eso es que reacciona, ¿no? Así que de manera gráfica sería
una viuda, una persona necesitada de justicia, ¿no? Que, bueno, el Señor lo presenta como un juez injusto y esta mujer continuamente hacía sus peticiones de manera persistente y este juez injusto lo que hace es darle una respuesta por fastidio, por cansancio, para que no le agote más la paciencia, para que estemos tranquilos y sigamos haciendo nuestras cosas, ¿no? Así que sin dinero, sin ayuda de abogados, esta mujer logra el objetivo a través de una forma muy diferente que no estaba registrado en los cánones de la justicia, ¿no? Está haciendo algo muy práctico, está persistiendo tanto, que parecía molesta, hasta el punto que este juez entonces dice, vamos a resolverle el caso. Entonces, en este punto, la viuda dice, logré el objetivo, me respondieron a la petición, ¿no? Ahora, cuando el Señor presenta lo que es al Padre, al Señor, esto es contrario, es versus, no es que el juez injusto representa de alguna manera al Padre, no, nada que ver, porque el Señor es muy diferente, ¿no? El Señor presenta las cosas de otra manera. Si este le hizo justicia, pero era un injusto, ¿cómo Dios no va a hacer justicia siendo justo? Ese es el contraste que hay que pensar en este caso, ¿no? La pregunta del Señor es clave y el Señor le dice, ¿y si Dios, ¿no? Entre nosotros, que ya sabemos que es más bueno y más justo que cualquier otro justo, y cualquier otra persona que pueda hacer justicia, ¿no? ¿No hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Ahí está la respuesta del Señor. Claman a Él día y noche. Por eso dice que esto, a ver, aquí está, oración. Clamar a Él día y noche es esto, ¿no? Oración con fe y con perseverancia en esas peticiones que se le hacen al Padre justo y bueno. ¿Cómo Dios no va a contestar? Por supuesto que va a contestar. Y está implícita la respuesta en esa pregunta, ¿no? Porque toda oración que se hace con fe y perseverancia, pues Dios la responde. La responde no por la cantidad de repetición, sino porque Él ama, porque Él tiene misericordia. Y lo que Dios nos anima, el Señor Jesús con esta parábola nos anima es a clamar día y noche, hasta entender que hay una respuesta de parte del Señor. Puede que venga en tu corazón, puede que sea parte de la realidad directa, pero la cuestión es que uno tiene que orar hasta que algo suceda. Cuando uno sabe que Dios ya va a contestar esa oración, entonces puedo decir, ok, está respondida. Pero si no, tengo que seguir orando, clamándole al Señor para que podamos tener la respuesta. Así que el Señor no está diciendo que nosotros tenemos que imitar al juez injusto, sino que debemos imitar a la viuda. Debemos perseverar en esas peticiones, ir al Señor, porque el Señor lo va a responder. Si el Señor se está tardando, ustedes saben que no es por soborno, no es por enojo, no es por ninguna otra cuestión humana, carnal, que yo pudiera imaginar. Es porque Dios está trabajando en su justicia y Él sabe hacer las cosas a su tiempo perfecto. Por eso, en esas peticiones, la respuesta dice, pronto les hará justicia. Y la pregunta es, ¿pronto? ¿Cuánto es pronto? ¿Qué significa pronto? Porque pronto para uno puede ser 1 minuto y para otro puede ser 40 años, ¿no? Entonces, ese pronto, desde la perspectiva de Dios, tiene varias implicaciones, ¿no? El pronto es la respuesta oportuna en el tiempo perfecto de Dios. Si yo le he puesto a Dios mi petición, estoy entendiendo que lo hago según su voluntad para que Él lo haga en el momento que Él crea conveniente. Así que muchas veces esas respuestas no son inmediatamente, no son para hoy. A lo mejor es mañana, o a lo mejor es dentro de una semana, o tal vez un poco más. ¿De qué depende ese tiempo? Va a depender del tiempo perfecto de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Así que puede ser ahora, puede ser en poco tiempo, hablando en nuestro tiempo, ¿no? Así que ese sentido es lo que significa pronto. Pero tenemos que saber también que hay algunas respuestas de la justicia de Dios que no van a ser respondidas ahora, sino en la manifestación de su reino. Por eso, o ahora o en la manifestación de su reino. Hay muchas cosas que Dios lo tiene reservado para el día del juicio final. Hay muchas cosas que Dios está buscando evidencia en este tiempo para que en su juicio no le falte nada
para que cada uno se presente delante de Él en esa situación. Así que hay muchas cosas que nosotros debemos ajustarnos a ese tiempo de Dios. ¿Sabe qué también? Muchas veces en esta petición que nosotros le hacemos a Dios, a veces pasa el tiempo y nosotros empezamos a cambiar la petición, porque nos estamos dando cuenta que hemos empezado a orar de una manera y no era la correcta. Debemos cambiar el enfoque de esa petición. Entonces decimos, menos mal que el Señor no me contestó en ese momento, porque yo tenía que aprender con esta petición. Por ejemplo, en mi caso particular, yo he pasado situaciones muy difíciles de bullying, ¿no? De abuso en la escuela, cuando era chico, ¿no? Y a veces mi oración era que Dios actúe con su justicia con mis compañeros que me tenían cansado, ¿no? Entonces esa era mi oración y Dios no me contestó esa oración, pero yo seguía orando por eso hasta que en un tiempo uno de esos compañeros empezó a venir a la iglesia. Y entonces esto de que Dios lo trate con su justicia y se lo lleve antes de tiempo, ahora la perspectiva cambia. ¿No será que Dios quiere entonces ahora a estas personas que yo considero muy malas y pecadoras, transformarlas para ser hijos de Dios? Así que mi oración ahora empieza a cambiar, ya no es una justicia punitiva directa, que venga un rayo del cielo y los parta, sino transfórmalos, que alcancen salvación. Así que el tiempo que no me contestó el Señor, pero me sirvió a mí para meditar, para reflexionar, para cambiar mi petición, entonces ahora Dios sí podía contestar mi oración. ¿Cuál? Que sean salvos, que alcance la gracia de Dios y que puedan estar permaneciendo en la iglesia, cosa que antes esa no era la petición. Entonces por eso es muy importante continuar nuestra petición, pero cada vez que oremos, reflexionemos. ¿Estamos orando correctamente? ¿La petición es correcta? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios? ¿De acuerdo a lo que Dios quiere hacer? Por eso de clamar día y noche, muchas veces lo necesitamos nosotros. No es que Dios precisa que nosotros le repitamos tantas veces las oraciones. No, Dios con la primera ya sabe. La cuestión es que nosotros debemos evaluar nuestras peticiones. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro deseo real? ¿No? ¿Realmente tenemos el corazón de Jesús para hacer las oraciones correctas? Así que tal vez nuestra oración primera es esto: Señor, dame el corazón que necesito para hacer las peticiones correctas. Ayúdame a perseverar en la oración, a seguir pidiéndote por ellos, ¿no? Muchas veces, en otras situaciones, estamos pidiendo por la salvación de otras personas, ¿no? Pueden ser algún familiar, alguien que tenemos cercano, y de pronto no vemos ningún cambio. Y nosotros creemos que la oración no se ha contestado y seguimos orando porque creemos que la repetición va a ayudar. Pero no, la verdad es que no es la cuestión de la repetición, sino nuestra constancia en la oración. Hoy estamos orando por esa necesidad y tal vez Dios lo ha salvado de alguna situación difícil, complicada, de algún accidente, por ejemplo, a esa persona por la cual estoy orando, y yo no lo sé. En la eternidad lo voy a saber, pero ahora no lo sé. Al día siguiente vuelvo a orar por esa persona para que sea salva, para que Dios la toque. Tal vez el Señor la libra de otra situación porque estoy orando por ella. Así que yo ya oré 2 días por esa persona y 2 veces Dios la ha salvado. Sigo orando. Entonces uno no sabe lo que está pasando. Por eso uno tiene que perseverar en oración para que Dios haga su voluntad perfecta y en el tiempo perfecto Él va a cumplir lo que nosotros estamos orando. Por eso es ajustar nuestro corazón a la voluntad del Señor, a pedir de acuerdo a su voluntad, y también tenemos que hacerlo con esa fe necesaria para saber que Dios va a actuar, ¿no es cierto? Así que aquí lo central es que la fe sea persistente, que nosotros podamos mantener esa fe orando hasta que Cristo venga. ¿Sí? No es momentánea, no es que, ok, necesito fe para esta semana, ya la semana que viene veremos. La fe tiene que crecer hasta que Cristo venga o yo tenga que partir para estar con el Señor. Así que eso, esperar esa vindicación de Dios, esperar la justicia del Señor, su justicia perfecta, en su tiempo perfecto, de acuerdo a su voluntad. Tengo que orar de esa manera. Así que también nos estimula a tener fe corriendo riesgos. Esa fe que se aventura, esa fe que dice, creo en ti, Señor, y estoy convencido de esto. Por eso sigo orando, sigo pidiéndote para que tú sigas obrando, que tú sigas interviniendo de esta manera, ¿no? Orar según la voluntad de Dios. Recuerda que el Señor Jesús mismo nos enseñó
allí cuando estaba en Getsemaní, ¿sí? ¿Recuerdan? Orando, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración correcta, ¿no? Que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor dice, se tardará en responderles, pronto les hará justicia. Así que a Dios no le molesta que uno le clame, le insista, no, al contrario, Él está ahí deseoso de que nosotros pasemos tiempo en su presencia. Y Él va a responder de acuerdo a su plan y a su tiempo. Dios tiene un plan perfecto, así que todo tiene que conectarse. Debo seguir orando para que esas conexiones de Dios la haga en su tiempo y que todo salga de acuerdo a ese plan maravilloso que tiene. Así que aquí en esta parábola aprendemos a orar, aprendemos a tener fe hasta que Cristo venga, porque fíjense usted cómo termina esta parábola. ¿Qué dice el Señor a lo último de todo, no? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y uno dice, ¿qué tiene que ver todo lo que dijo con esto? Es que tiene que ver porque estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando de que tenemos que orar y persistir en la oración hasta que Cristo venga. Tenemos que clamarle al Señor por muchas peticiones que a lo mejor todavía no vemos resultados, pero hay que seguir orando. Y la oración de fe, tiene que hacerse hasta el último día de nuestra vida. Por eso dice, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Y esa fe tiene que alimentarse. Por eso, bueno, tú y yo estamos aquí para alimentar nuestra fe y decir, bueno, cuando el Señor venga, ¿va a haber una fe persistente realmente esperando esa justicia del Señor en la manifestación de su reino? ¿O solo queremos esta justicia? Esta es muy importante, esta es más importante que esta, porque esta es eterna y nosotros tenemos parte en esa eternidad. Esto es pasajero, esto pasa, pero aquello es lo que nos va a dejar por la eternidad en esa relación estrecha con Cristo, con su iglesia, recibiendo las bendiciones del Señor, siendo parte activa de ese gobierno de Dios, ¿no? ¿Por qué es que en los últimos tiempos puede perderse la fe? Jesús dice esa pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Parece que la respuesta es no va a hallar fe, ¿no es cierto? ¿Por qué es así? El contexto anterior, ¿no?, de Lucas 17, versículo 28 al 30, nos dice que el Señor va a venir en un momento donde la gente va a estar fría, indiferente, haciendo sus cosas. Dice así, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que básicamente lo que está diciendo Jesús es que la fe se puede perder por las ocupaciones terrenales. El trabajo, las situaciones de los chicos en la escuela, la profesión, ¿no?, los viajes y tantas otras cosas que uno está metido tanto en esto, que todo lo debemos hacer y esto tiene que estar bien y es la primera responsabilidad. Y parece que cada vez necesitamos más horas de trabajo, ¿no?, menos descanso y sobre todo menos tiempo para Dios. Así es como la fe se está perdiendo. También la filosofía del mundo. Esta cultura está quemando, está destruyendo la fe de las personas. Y la fe ahora se pone en cualquier otra tontería menos en Dios. Usted vea las películas, vea los programas de televisión, vea lo que dice Internet. Es poner la fe en cualquier cosa menos en Dios. Por eso, hasta en la parte científica también es así. Hay que creer también en lo que dicen los científicos. Hay que poner la fe allí. ¿Por qué no la ponemos en Dios? La realidad es esta, que cada vez más este mundo va a tratar de apagar la fe con su filosofía. También por el orgullo de la persona, por la autosuficiencia, la independencia de Dios, eso de creer que yo todo lo puedo hacer. Y ya no necesitamos tanto a Dios. No, eso era antes. Sí, nuestros abuelos necesitaban a Dios porque ellos tenían que aprender y era muy difícil. Así dicen algunos, ¿no? Y que nosotros ya no necesitamos a Dios. En serio, se están perdiendo el destino eterno por pensar de que uno solo puede construir su propia vida, su propio destino. ¿Y qué pasa después? ¿No es cierto? Por eso es importante tener en cuenta esto. También habrá falsos maestros del Evangelio que no se van a enfocar en la fe. Miren, hay personas que predican tanto de la prosperidad, del dinero, de lo material, ¿no es cierto? De que esto de tener una relación con el Señor y a veces tener que estar sufriendo por la causa de Cristo, no, eso no es para nosotros, dicen ellos, ¿no? Así que te llevan a un evangelio de comodidad, un evangelio que no necesita fe. Necesitas simplemente conectarte, estar al día con los recursos y tecnología y varias cosas más.
y se están olvidando de la fe. Por eso dice la palabra del Señor que muchos apostatarán de la fe por causa de las enseñanzas que va a haber también en las iglesias. Y también va a haber frialdad espiritual. El amor se enfriará, la fe se enfriará, las virtudes cristianas se enfriarán. Es una realidad de los últimos tiempos. Por eso el Señor sigue diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y para que esa fe se mantenga viva, hay que mantener viva la oración. Están de la mano. La fe se mantendrá viva en la medida en que yo mantenga viva la oración, porque viene por el Señor, ¿no? Así que esta parábola nos enseña mucho acerca de la oración. La oración es básica para tener una relación verdadera con Dios. Nadie puede decir, yo tengo una relación con Dios, y si ni siquiera pasó tiempo para orar. No puede tener una relación sin oración, sin estar conectado con Dios. Es imposible. ¿Usted cree que puede haber una relación en un matrimonio, por ejemplo, sin comunicación? ¿Sin hablarse? ¿Sin entenderse? ¿Enojado uno por acá y otro por allá? Eso no es relación. Están de roommates, comparten una habitación juntos, pero realmente tiene que haber comunicación, comunión. Tiene que haber entendimiento. Por eso es importante la oración, porque logra eso. Nos conecta con el Señor. Hay comunicación con el Señor. Lo dijo el Señor desde el Antiguo Testamento. Uno va a Deuteronomio 26, 17 y Moisés le dice al pueblo, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Tú y yo decimos amén, ¿no? Y que andarás en sus caminos. Amén también. Guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Claro que sí, lo vamos a hacer. Y que escucharás su voz. Esa parte nos está faltando. Podemos cumplir muchos mandamientos, pero escuchar su voz, ahí lo dice. Tenemos que escuchar su voz todos los días. Eso es posible a través de la oración. Jesús habló de la oración privada. La oración donde tú te encierras en un lugar, donde tú estás solo, donde tú estás solamente con el Padre Celestial orando. ¿No es cierto? Dice, entra en tu aposento, Mateo 6:6. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay oraciones públicas, hay oraciones que las hacemos juntos con otros, pero hay oraciones que las tenemos que hacer únicamente con el Señor. De hecho, todos los días tenemos que tener una oración privada. Jesús nos enseñó eso. Usted lee los evangelios y va a ver que Jesús iba al monte a orar para estar con el Padre Celestial. A veces era un rato, otra vez era toda la noche. Bueno, eso es importantísimo de aprender, de que necesitamos una relación estrecha con el Señor y necesitamos la oración privada para estar con Él. A veces hacemos la oración culposa. No sé si usted la ha hecho alguna vez, ¿no? A la mañana cuando se levanta y el despertador sonó y ya se nos pasó la hora y estamos apurados y nos habíamos propuesto orar y de pronto salimos al trabajo y cuando estamos ya 2 cuadras ya de nuestra casa saliendo para el trabajo, ¡uy, no oré! ¿No es cierto? No ora. Ahí viene la oración culposa. Padre, ¿no? Y ahí en el carro, ¿no? Padre, te pido perdón porque hoy no pude estar contigo, pero aquí estoy, Señor, y trato de hacer una oración y se me cruzan carros, ¿no? Los automóviles, y estoy tratando de concentrarme allí y le digo al Señor, guíame en este día, y uno me toca un bocinazo y estoy... No se puede orar así. La verdad es que no. Tú puedes estar en una comunión permanente con el Señor, pero esto de abrir tu corazón y volcarte al Señor y decirle lo que te está pasando, y tú necesitas un tiempo especial con el Señor. Tienes que darle ese tiempo especial con el Señor. Cuando alguien conoce a otra persona, empieza una relación de noviazgo, quiere sentarse para hablar cara a cara, pasar tiempo, ¿no? En intimidad, conocer a esa persona. No, simplemente digo, no, súbete al carro y mientras vamos en el carro me vas contando tus cosas. No se puede mirar a la cara, la verdad es que no es así. Cuando hay una conversación intensa, cuando necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos estar solos. Necesitamos unirnos y entender lo que debemos hacer, determinar, tomar decisiones, ¿no? También aprendemos que la oración termina con la respuesta de Dios. No termina cuando se me acabó el tiempo, sino termina cuando hay una respuesta de Dios. Puede ser que se te acabe el tiempo que tú habías asignado para una oración particular, para tu oración privada, pero si no tienes una respuesta,
tu espíritu todavía sigue en oración sin cesar durante todo el día, durante otro día, hasta que veas que hay una respuesta de parte de Dios. Así que hay una comunicación permanente con el Señor para esperar su respuesta. Así que ora hasta que algo suceda. Ora hasta que haya una respuesta de Dios. Persiste en la oración, clama día y noche, sigue pidiendo, sigue intercediendo hasta que venga la respuesta de parte del Señor. Sin duda el Señor la va a traer. Puede ser que inclusive la respuesta que tengamos ahora es: espera, porque hay un tiempo en que yo voy a hacer todo a la perfección. Así que necesitamos ese tiempo para escuchar al Señor. La oración entonces debe ser perseverante. No significa vanas repeticiones, ¿no? Clamar al Señor día y noche no es repetir como decimos nosotros, repetir como loro una oración. No es simplemente decir, bueno, voy a hacer hoy 10 Padre Nuestros para que entonces Dios me responda. ¿Qué sentido tiene si estoy pidiendo, por ejemplo, para que Dios salve a mi hijo? 10 Padre Nuestros para la salvación de mi hijo no tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Necesito orar y clamar exclusivamente por lo que Dios quiere hacer con él, ¿no? Así que tengo que hacer oraciones espontáneas, oraciones que vengan con mi vocabulario, con mi forma de ser, ¿sí? Y con esa expresión que puedo yo sentir. Así que es una oración personal que se hace al Señor para que Dios pueda obrar. Jesús dijo, Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, no, porque ya hice tantas oraciones, repetí tantas veces lo mismo, entonces eso termina siendo un amuleto. Porque hay algunos que si no oran 10 Padre Nuestro, parece que no está resuelta la cosa y se sienten mal si oraron 9. No, le estoy fallando a Dios porque no lee el 10. Y Dios no está buscando eso, Dios no quiere eso. De hecho, no quiere repeticiones vanas, sino que uno lo haga de corazón. No estamos diciendo que no se puede orar el Padre Nuestro. Hay que orarla con sentido, entender lo que estamos orando. Y lo oré una vez y ya, ¿no? Pero esto de simplemente repetir para que algo suceda, no funciona con Dios así. Dios lo que quiere es que yo esté conectado con Él, ¿no? Puedo orar muchas veces, repetidas veces, pero no repito en la oración las mismas palabras. Hay un fluir en mi corazón con palabras nuevas, diferentes. El Espíritu Santo dice que también nos va a ayudar en nuestras intercesiones. Así que oraremos por la misma necesidad, pero usaremos diferentes formas, diferentes palabras, como el Espíritu Santo nos vaya guiando en esa oración. También aprendemos en esta parábola a orar y velar debido a este último tiempo. Observe usted la escuela, observe lo que los niños estaban aprendiendo en la escuela. Necesitamos orar más y poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Orar para conectarnos, orar para que Dios nos guarde, para que nos preserve de los ataques del enemigo, para que nuestros hijos amen al Señor voluntariamente, aprendan obediencia, sean dirigidos por el Señor. Necesitamos orar en familia, necesitamos orar en la iglesia, necesitamos orar de manera personal, animar a otros para orar. Es urgente la necesidad de pasar tiempo con el Señor. Dice Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que necesitamos velar y orar constantemente. Por supuesto que siempre hay que orar con fe. Si no creemos que Dios va a obrar, entonces estamos perdiendo el tiempo. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es lo que vas a recibir? Lo que se pide creyendo, con fe, perseverancia. Lo que pido, el Señor hará su obra. El Señor contestará lo que Él ha dicho que va a hacer. Lucas 17:7-8, terminamos recordando estos pasajes, ¿no? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Afirma tu fe. Sigue buscando al Señor en oración. Permite que en esa oración Dios te hable, escucha su voz y pone en práctica, sé obediente a lo que Dios te dice y verás cómo tu fe va a crecer. Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta parábola que nos has dejado. A través de este ejemplo entendemos lo que significa orar con entendimiento, orar con el Espíritu, orar
con perseverancia, clamar día y noche, estar atento a lo que tú quieres hacer. Oramos según tu voluntad, oramos entendiendo de que tú tienes un tiempo perfecto para responder cada petición de acuerdo a tu plan, Señor, que has designado a la perfección para nuestra vida, para los que están alrededor nuestro. Seguimos orando y clamando por cada una de esas necesidades que has puesto en nuestro corazón. Señor, con esa fe, Señor, de saber que tú puedes obrar en este tiempo, de acuerdo a tu soberana voluntad, y hay muchas otras cosas que las vamos a ver también en la eternidad, pero confiamos de que todo está en tu mano y oramos sabiendo de que tú, Señor, harás justicia a tus hijos que claman, Señor, de día y noche. Gracias, Señor, por esa perseverancia, porque tendrá fruto. Señor, se hará de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y sigue orando. Persiste en la oración porque Dios hará maravillas. Dios te bendiga.